Personajes bíblicos. El profeta Elías, tercera parte. Bien, le agradezco que esté atento a los estudios que estamos llevando a cabo, por lo que en este momento quiero invitarle para que antes de iniciar el presente estudio hagamos una oración para poner el estudio en manos de Dios. Padre, te agradecemos porque nos permites estar aquí frente a cada uno de los que ven y escuchan los estudios bíblicos que tú nos has permitido elaborar. Por lo tanto, te pido, Señor, que ahora se va a desarrollar el presente estudio, que pueda ser una bendición para todos aquellos que lo ven y que tú puedas, Señor, engrandecer sus vidas y que sus vidas en el contexto espiritual puedan crecer en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo el profeta Elías Tisbita, es la tercera parte y con esto estaremos concluyendo nuestro estudio, por lo que le invito que si usted no tiene otra cosa que considerar, empecemos nuestro estudio. En el capítulo anterior analizamos los acontecimientos celebrados en el Monte Carmelo, en donde el profeta Elías Tisbita retó tanto al pueblo de Israel como al rey Acab, rey de Israel, así como a los 450 sacerdotes de Baal, más los 400 sacerdotes de Acera, en donde confrontó a todos y les propuso que el Dios que contestara con fuego del cielo, a ese Dios servirían. La contestación del Dios creador del cielo y de la tierra no se hizo esperar e hizo caer fuego del cielo de manera espectacular y sobrenatural, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, pero aún más hizo que el agua arrojada al holocausto se consumiera totalmente, demostrando claramente que el único Dios verdadero era el Dios de Elías, y demostrando también que las imágenes idólatras simplemente no tenían vida por ser creadas por el hombre. Escuchemos cómo lo dice el texto bíblico. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Después de esta demostración poderosa, Elías manda cortar cabezas de todos los falsos profetas de Baal. Si le parece ahora, demos comienzo al presente estudio. El profeta Elías le dice al rey Acab que coma y beba porque después de 3 años de sequía vendrá la primera lluvia. Por lo que el profeta, puesto de rodillas, empezó a orar a Dios que cayera lluvia. Y aquí veremos como una demostración en el profeta de cuando ora a Dios, tiene una actitud de estar levantando sus rodillas hasta que cayera lluvia y no antes. Esto es algo de lo que debemos aprender de Elías: su perseverancia, su constancia, su paciencia, su fe, su determinación, la dedicación de tiempo de calidad en cuanto a orar. Y para estar más seguro que su oración era contestada de parte de Dios, le pide a su criado que le informe si ve nubes de lluvia en el cielo. Tomemos esa actitud y enseñanza que nos deja el profeta de cómo es que tenemos que actuar cuando estamos en tiempos de oración y cómo debemos estar esperando ver maravillas de parte de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 43 y 44. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y vio y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Versículo 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. De pronto
Los cielos empezaron a oscurecer y a llenarse de nubes y viento, y después de unos cuantos segundos empezó una torrencial lluvia. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 48, nos dice: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Llegando el rey al punto donde estaba su esposa Jezabel, le empieza a contar todo lo que había ocurrido en el Monte Carmelo y de cómo le había quitado la vida a todos los sacerdotes de Baal por medio de una espada, lo cual no le hizo mucha gracia a Jezabel, por lo que envía unos mensajeros para decirle al profeta Elías que no pasaría el siguiente día sin que ella le hiciera lo mismo que le hizo a todos sus sacerdotes de Baal. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2 al 4, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, en el versículo 3, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y estando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero es que no lo puedo creer. Quiero hacerle una pregunta a todos los que están viendo el canal. Con una demostración tan poderosa que había hecho Dios de caer fuego del cielo y demostrar que Él era el único Dios verdadero, y que bajo su dirección el profeta Elías ordenó quitar la vida a 400 sacerdotes de Baal, dígame si no se sentiría el ser viviente más orgulloso de su Dios, y que además nada le podría ocasionar temor con un Dios como al que Elías servía. Entonces, ¿por qué se atemoriza Elías de la amenaza que le hace Jezabel? ¿Por qué no le enfrentó como lo hizo con todos los idólatras que se reunieron en el Monte Carmelo? ¿Dónde quedó el hombre de fe que pidió a Dios que lloviera y Dios le contestó con lluvia? Era obvio que Elías entró en una angustia y en una depresión, y no tenía ninguna razón. El verso 3 que acabo de mencionar nos da una idea. Dice el verso que Elías vio el peligro, lo que es lo mismo que tuvo temor. Por otro lado, notemos que el profeta quitó la mirada en Dios y vio que tenía que protegerse y que tenía que salvar su propia vida en sus fuerzas. Tuvo un momento de flaqueza en su fe. No iré más allá para condenar al profeta Elías, puesto que si Dios no lo hizo, yo tampoco. ¿Quién soy para hacerlo? Entonces, es el caso también que escuchó la voz de Satanás a través de Jezabel, de que perdería la vida. Es muy significativo que Elías huye hasta quedar solo en una cueva, y en verdad estaba solo, porque ante la amenaza salió corriendo despavorido, al grado que dejó a Dios fuera de la ecuación de salvación en contra de Jezabel. Si cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, y que al estar sufriendo o al estar teniendo momentos que no son nada agradables en la vida, y que de pronto nos llenamos de temores y nos encerramos en nuestras propias capacidades y dejamos a un lado a Dios, es la peor decisión que podemos tomar, aunado a que el enemigo de Dios no nos puede decir al oído que somos unos perdedores, que no tenemos salida ante lo que estemos enfrentando, que Dios no nos va a poder ayudar, que nos ha abandonado, etcétera, etcétera, etcétera.
Ante tales situaciones, lo que le puedo decir es que paremos ante todo lo que nos atemoriza y recordemos que podemos acudir a Dios en oración para fortalecernos en Él y esperar en Él. Retomemos la fe, leamos su palabra y recordemos sus promesas y maravillas para nosotros. Tengamos en cuenta las palabras de Dios que le dio al apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, cuando le dice, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Continuando con el relato de Elías, después de quedar cansado, agotado de tanto huir, se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Pero Dios le envía un ángel que lo despierte para llevarle alimentos. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 6, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Qué privilegio para el profeta Elías, tener una comida hecha directamente por Dios. No se le hizo a ningún hombre, se le hizo Dios preparando esos alimentos. Eso es verdaderamente un privilegio. Después de haber comido y bebido, Elías se enfila camino a un lugar emblemático durante 40 días y 40 noches. Y el lugar al que llega es nada menos que el Monte Oreb o Monte de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8 y 9, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Dios le pregunta qué hace ahí? Si pensó lo mismo que yo, era claro que Elías debería haber caminado por largos días, pero no al monte Oreb. Me da la impresión que el profeta Elías quiso tener un refugio seguro y emblemático, y de pronto pensó que no podía haber mejor lugar y más seguro que el monte Oreb, donde en muchas ocasiones Dios trató con Moisés. Pero no era el camino ni los planes de Dios. Entonces podemos decir que caminó 40 días de acuerdo a sus propias ideas de estar huyendo todavía de Jezabel. Claro que sí. Sin embargo, como no era mayor problema el que hubiera ido al monte Oreb, Dios le recompone la plana y le menciona cuáles son los verdaderos planes que Dios quiere que desarrolle. Dios entonces le pide a Elías que salga de su escondite para poder platicar. El tono con que le habla Dios es, como veremos, es un tono de mucha amabilidad y dentro de un ambiente lleno de amor. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová
no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y vino una voz del cielo diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Podemos observar el relato bíblico como es que suceden tres eventos seguidos con un viento destructor, poderoso, y un terremoto y un fuego, y en ninguno de los tres estaba Dios. Creo que Dios quiso dejar claro un claro contraste de cómo quería dirigirse para hablar con Elías, y que lo hace con un viento silbo, apacible y delicado. Es obvio que Dios no tenía nada que reclamarle al profeta por haber huido de Jezabel y las amenazas que tenía en su contra. Dios quería mostrarle sus nuevos planes para Elías y le habla dándole primero una enseñanza didáctica de su trono y de su forma de cómo él quería tratar las cosas celestiales que tenía que aplicar aquí en la tierra, llevadas a cabo por el profeta Elías. Es un trato amable, es un trato lleno de ternura. En comparación a los tres eventos bruscos que le mostró primero, en donde obviamente quedaba patente en un momento dado que se trataba de un asunto en donde Dios estaba queriendo decir nuevos planes para él. El fuego, la lluvia, el terremoto, nada tenía que ver Dios en esas cosas. Dios quería decirle cosas amables al profeta, por lo que le da tres encargos entonces al profeta Elías, que son de mucha importancia, sobre todo de mucha importancia para Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 16, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17. Y el que se escapare de la espada de Hazael, le quitará la vida. Y el que se escapare de la mano de Jehú, Saúl le quitará la vida. Aquí expresaré algo. Pienso que de no haber huido de Jezabel y de sus amenazas en su contra, Dios hubiera seguido el plan del Monte Carmelo de hacer que el pueblo, quizá mediante más manifestaciones de poder y grandeza que se dieron precisamente en el Monte Carmelo, habría completado la obra de que Israel dejase la idolatría. Quizá hubiese tratado con Jezabel y seguramente, como a los sacerdotes de Baal, les hubiese quitado la vida también a Jezabel. Y al perder a su esposa, el rey Acab, ya no estaría más controlado por Jezabel y su terquedad de hacer que todos adoraran a Baal. Pero ante la huida de Elías, Dios replantea su estrategia y le encarga los nuevos planes en los que se ven cambios notorios. El primero, que pondría Dios a un rey ungido en Siria para gobernar. Recuerde que Siria siempre había sido un dolor de cabeza para tanto el reinado de Israel como el reinado de Judá. Constantes pleitos, conflictos, guerras entre ellos. Entonces el primer encargo que Dios le da es que Dios va a decirle a Elías que vaya y unja a Hazael, porque él será el que gobernará. Segundo, que le quitaría el reino a Acab y pondría a Jehú. Y tercer cambio,
el relevo de otro profeta llamado Eliseo que tomaría el lugar de Elías. Muchos podrían preguntarse si Dios desechó a Elías escogiendo a Eliseo. En lo personal yo no lo creo. Le pondré un ejemplo. Y los que les gusta y saben de béisbol entenderán muy bien. En los juegos de béisbol, el que lanza las pelotas durante el partido hacia el home es el llamado pitcher. Hay ocasiones en que el pitcher lo cambia el manager del equipo por considerar que ya lanzó mucho y para no lastimar su brazo prefiere traer otro pitcher para que continúe lo que inició el primero. No es que lo cambie por malo, al menos no en el ejemplo que le estoy queriendo dar, diciendo que Elías haya sido removido o iba a ser removido por ser desechado de Dios. No, yo pienso que era un relevo de Dios que hace porque ya se quería llevar a Elías y no porque lo desechó. Además veo que Dios no le recrimina en nada en lo absoluto de lo que él hizo, inclusive que haya huido por razones de espantarse de que Jezabel le quería quitar la vida. ¿Puede recordar el ministerio de Juan el Bautista? Solo fue por corto tiempo. Su labor fue preparar el camino para anunciar la venida del Señor Jesucristo. Una vez que esto acontece, se cerró el ciclo de su servicio para lo que fue enviado. Así entonces, al tiempo se le cumplió el encargo de Dios y lo primero que se cumple es con Eliseo, quien continuaría la obra iniciada por Elías, ya que cuando se retira de estar con Dios en el monte Oreb, camino de regreso se encontró con Eliseo. Veamos cómo lo dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Partiendo de ahí, halló Eliseo, hijo de Josafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasaba Elías por delante de él y le echó su manto. Es de notar que Eliseo era un hombre de familia y que su condición económica era buena. Por otro lado, es de resaltar que no cualquiera podía caminar 12 yuntas al mismo tiempo, ya que se requería de mucha habilidad y fortaleza física. Eliseo entendió que el hecho de que le echaran encima su manto el profeta Elías era una invitación para que se uniera al ministerio que el profeta Elías estaba desarrollando. Por otro lado, no era ajeno que conociera Eliseo al profeta Elías. Reconoció que quien le aventó su manto era el reconocido profeta Elías, por lo que entendiendo la invitación, Eliseo deja los bueyes y alcanza a Elías. Y al estar cerca de él le hace una petición antes de seguirle. Veamos cómo lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 20 y 21. Entonces, dejando él los bueyes, vino a él corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí podemos notar, de lo dicho por el pasaje bíblico, no fue solo un beso de despedida, sino que además, como un gesto de fiesta y de despedida, Eliseo hace una comida y la hace con los bueyes con los que estaba arando. Elías no estuvo en la comida, ya que, como expresa el texto bíblico, después de terminado el festejo, fue que alcanzó en el camino al profeta Elías. En cuanto al rey Acab, el profeta Elías, antes de ser llevado por Dios en los aires, le anuncia que sus días están por acabar.
Lo que voy a hacer ahorita es mencionar cómo aquellos que habían sido un dolor de cabeza para, para Dios, para el pueblo, para su pueblo, fomentando la idolatría, veamos qué es lo que pasa con cada uno de ellos. En cuanto al rey Acab, lo que podemos mencionar es que Elías, antes de ser llevado por Dios en los aires, le anuncia que los días de Acab están por acabar, por lo que el profeta se traslada a Samaria y se encuentra con el rey en la viña de Nabot y le expresa que no solo ha de morir, sino que cómo morirá. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 18, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual he descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no le quitaste la vida y también has despojado? Y volverás a hablar diciéndole, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar en donde lamieron los perros de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Para aquellos que no están muy bien informados, el rey Acab quiso adquirir un terreno que pertenecía a Nabot, y le ofrece hacer un canje entre un terreno que tenía el rey y poder adquirir el terreno de Nabot. Sin embargo, Nabot le dice que no lo puede hacer el canje porque es una herencia. Y es aquí donde viene una decepción para el rey Acab en cuanto no pudo adquirir la viña, porque él quería hacer unos jardines dentro de la casa real y no los pudo hacer. Pero entonces interviene su esposa Jezabel y argumentando cosas bastante desagradables y bastante maliciosas, hace finalmente en una forma de venganza que Nabot pierda la vida. Y entonces le dice al rey Acab, aquí está ya pues tu terreno que querías, ya no tienes que andar sufriendo, ni andarte decayendo, ni estar con ese semblante. Prácticamente se estaba burlando a su esposa de la tristeza que tenía el rey. Jezabel era una mujer malvada y como no pudo adquirir ese terreno el rey, su esposa se burlaba de él. Todo lo que les ocurría se estaba burlando entonces. De esta manera queda pronunciada la manera en cómo moriría el rey por boca del profeta Elías. Ahora, toda su descendencia iba a pasar también sufriendo. Primera de Reyes 21:21. Capítulo 21, 19-21 dice, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en el cilicio y anduvo humillado. Esta actitud de Acab de humillarse delante de Dios solo le dio para vivir unos cuantos días más, porque Dios vio su actitud de arrepentimiento. Sin embargo, como en otras ocasiones, regresó la maldad e hizo nuevamente el rey Acab lo malo, a tal grado que llegó a tener por esposa a una de sus hijas. Por lo que respecta a Jezabel, en ese mismo lugar en donde estaba profetizando el futuro de sus días Acab, el profeta, por orden de Dios, establece cómo moriría también Jezabel, su esposa. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 23, dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Así establecida la forma en que Jezabel también moriría, por lo que en cierta ocasión, estando Jezabel
en Jezreel, en casa del rey, se encontraba cerca de uno de los ventanales, y 3 de los eunucos, de los cuales recibiendo la orden de Jehú, le echaron por la ventana y murió. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 33, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos, y él la atropelló. Versículo 35, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Versículo 36, y volvieron y se lo dijeron, y ellos dijeron: es la palabra de Dios, la cual se dio cumplimiento por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Esa era la razón por la que ya no encontraron su cuerpo, se la habían desayunado los perros. Para terminar su ministerio, el profeta Elías trata de hacer que Eliseo se separe de él por un momento para que Dios pudiera llevárselo al cielo. Sin embargo, Eliseo no era menos aferrado que Elías, por lo cual determina en su corazón no separarse de él hasta el momento en que Dios lo ha de llamar. Vamos a entrar en esta parte final del estudio, en donde veremos cómo Dios se lleva al profeta Elías, y en un afán de querer escapar de la presencia de Eliseo para que no lo pudiera ver cómo se iba a ir de esta tierra, porque iba a ser una manera bastante singular y bastante sobrenatural, entonces trata de sacudirse a Eliseo para que no esté presente cuando Dios le diga a Elías: vámonos de esta tierra. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Versículo 2, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Aquí es bien importante considerar cómo estos hijos de los profetas pertenecían a una escuela bíblica que había en ese lugar, una escuela de carácter espiritual. Es sorprendente cómo ellos ya sabían que era el momento en que Dios estaba queriéndose llevar al profeta Elías. ¿Cómo lo sabían ellos? ¿Por qué lo sabían? ¿Cómo le llegan a preguntar esto a Eliseo? Estas son cosas importantes de estudiarlas. Entonces, en el versículo 4, continuando con lo que estábamos diciendo, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Recuerde, primero eran los hijos de los profetas en Betel, ahora estamos en Jericó. Estos son los hijos de profetas de Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará ahora tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Nuevamente aquí vemos una anotación que hacen estos hijos de profetas, diciendo que ellos sabían que ya Dios iba a recoger al profeta Elías, y se lo hacen saber en forma de pregunta, haciéndosela a Eliseo. Él les contesta: sí, yo lo sé, callad. Después otra vez Elías le dice: te ruego que te quedes aquí, porque Dios me ha enviado al Jordán.
Y él dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos pues, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Versículo 9. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado delante de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando me fuere quitado delante de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo, entonces Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Versículo 15, viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Podemos entonces ver nuevamente cómo de una manera sorprendente Dios está llevando al profeta Elías, y cómo llega un momento en que aquella pregunta que le hizo el profeta Elías a Eliseo en cuanto a que si había alguna petición que se le hiciera saber antes de que se lo llevara Dios, el profeta Eliseo, porque también era profeta, le pide una doble porción de su espíritu. Y esto lo dejaremos para el siguiente estudio porque son cosas bien interesantes en las cuales trataremos este asunto. Muchos han tomado este versículo, muchos que se dedican a compartir la palabra de Dios, como que Dios le dio una doble unción del Espíritu Santo o porción del Espíritu Santo. ¿Será así? ¿Están en lo correcto? Lo dicen con mucha vehemencia. Probablemente están diciendo algo cierto, probablemente no. Bueno, no lo sé, les diría, pero sí lo sé. Lo dejaremos para el siguiente estudio y ahí explicaré en realidad cuál es la razón. Tiene una connotación trascendental y es de vital importancia. Con esto estamos terminando la vida del profeta Elías, porque ya Dios lo ha levantado. Y ahora en el siguiente capítulo continuaremos con la actividad ministerial del profeta Eliseo. Bendiciones.